Bueno, vamos a empezar la comisión de plena ordenación del territorio, vivienda, movilidad, accesibilidad y seguridad de hoy día 13 de diciembre. Empezamos por aprobar los borradores de las actas correspondientes a la del día 16 de noviembre, ¿no? 13 de diciembre y 18 de enero, eso es 2016, 18 de enero de 2017. Pues son tan antiguas. Las damos por aprobadas, ¿no? ¿Seguimos? Punto número 2. Aprobar provisionalmente la modificación pormenorizada del PGU número 13 sobre modificación de la categoría del SUN-RG 5 a SUN-EDG 18 Emilio Salgari. ¿Alguna cuestión y aclaración en este punto? ¿Podemos pasar a votarlo? ¿Votamos? ¿6 a favor? 6 abstenciones. Punto número 3. Moción presentada por el portavoz del grupo. Perdón. Había petición, como vamos a ver las mociones, hay creo que solo una competición de palabra, ¿no? Ah, no consta en secretaría. Han hecho llegar... ¿Qué me había pedido la...? Ah. Porque hay público asistente. Eso es lo que no encuentra la secretaria. Por eso te pregunto, Lorena. Eso sí, si tenéis copia, como normalmente pone un sellito, se nos hace llegar, porque a veces tarda, lo presentas en un registro y tarda mejor 2 o 3 días en llegar a... Y a lo mejor no le ha llegado todavía a la secretaria. ¿Ya no ha pasado alguna vez? ¿Ya no ha pasado alguna vez? Sí, si eres tan amable. Punto número 8. Moción presentada por los concejales del Grupo Municipal Socialista, doña Lorena, doña Morales, doña Rosa del Mar Rodríguez Vela, doña Begoña Medina Sánchez y don Salvador Trujillo Calderón, relativa a la barriada de La Mosca. Pues ha pedido la palabra en este punto don Antonio Pino. ¿Pino es? Sí, Pino, en calidad de presidente de la Asociación de Vecinos de la Unión de La Mosca. Si es tan amable, se acerca, se pone de pie en ese micro. Va a hablar una compañera. Vale, ahora al hablar te identificas, das tu nombre, poco para que quede registrado en acta quien abra el nombre de la asociación. Y tienes 3 minutos y muchísimas gracias de antemano por la participación. Pulsa cuando quieras el micro, das tu nombre y a partir de ahí tu intervención. Gracias. Vale, mi nombre es Virginia Pino, ¿vale? Soy la secretaria de la Asociación de Vecinos. Bueno, podríamos empezar nombrando los aparcamientos, el acceso al colegio, la escasa limpieza en general del barrio, la falta de seguridad, los cableados eléctricos del año La Gitanita, carreteras mal asfaltadas o sin asfaltar, pero hemos preferido contaros una historia. ¿Os habéis imaginado alguna vez cómo es la vida de nuestros mayores? Personas que hace unos años lo han dado todo y ahora mismo les cuesta trabajo subir un escalón del portal, optan por el ascensor para subir a casa o piden ayuda para poder subir la compra. Ya no se tiene la misma agilidad y un tropiezo puede marcar un antes y un después en sus vidas. Ahora imaginad un día normal a una persona, a la que vamos a llamar María, ya con una avanzada edad, que va a hacer la compra. Sale de su casa, enfrentándose a varias calles intransitables y con grandes pendientes. Tan solo de pensar a lo que se enfrenta para llegar a la parada de autobús hace que se le quiten las ganas de salir. Pero María es de otra época, con fuerza y coraje para enfrentarse a ese camino. Cuando termina con la compra, mira desconsolada el carro, cargado y con bolsas con lo que no ha cabido dentro. A ver cómo subo todo esto. María podía haber solicitado el servicio a domicilio, pero el repartidor no llega hasta su casa, dado que su casa está demasiado alta. Perdón. Así que para que el repartidor no deje la compra a la entrada del acceso de su calle, prácticamente en la carretera, ella prefiere subir con su carrito poquito a poco. Así que lo que antes era bajar, ahora es subir y cargado de compra.
Con paciencia y descansando cada 2 por 3, María llega a su casa. Sabe que el cansancio le va a durar todo el día, pero aún así, antes de nada sale a barrer la calle de punta a punta, porque los servicios de limpieza no pasan por allí, claro, a nadie le gusta vivir entre basura. Y mientras barre, piensa el trabajo que le ha costado algo tan cotidiano como hacer la compra, y se lamenta porque cada día le cuesta más trabajo. No quiere ni pensar que le haga falta llamar a una ambulancia y le pase como su vecino José, cuando los enfermeros tuvieron que dejar el coche a la entrada de la autovía y lo tuvieron que sacar en camilla, monte abajo con ayuda de los vecinos, y lo que podría haber pasado si alguno se resbala o se tropieza con las piedras. Pero por otra parte, piensa que dentro de lo malo ella es afortunada, porque aunque con trabajo, sus piernas aún le permiten valerse por ella misma, no como la pobre Antonia, que se tira meses sin salir de casa porque su edad y su salud no la dejan andar por aquellos caminos. Y encima, la depresión que eso le ha acarreado. ¿Cuánto puede cambiar la vida de María dependiendo del escenario en el que le toque vivir, verdad? Pues tristemente en la zona alta de la Mosca hay muchas Marías, muchos José y muchas Antonias. Personas que después de haber luchado en tiempos tan duros, bien se han merecido vivir una etapa digna con facilidades que no tuvieron en su día, pero que lejos de ello tienen que lidiar con unas condiciones que ninguno de los aquí presentes quisiéramos ni para nosotros mismos ni para los nuestros. Se llevan muchos años pidiendo un acceso digno para esta zona, pero parece ser que durante este tiempo nadie se ha parado por un momento a pensar en todas esas personas, ni se han puesto en sus pieles, ni han sentido empatía por ello. Sí, pulsa de nuevo, pero si puede ir terminando, te lo agradecemos. Sí. Pero ya nos hemos cansado de ver a nuestros vecinos sufriendo estas condiciones, así que proponemos a quienes les corresponda que hagan un ejercicio de reflexión, que por unos instantes se metan en la piel de cualquiera de nuestros vecinos, que les escuchen, les pregunten o pasen un día con ellos, o que imaginen a sus padres, madres, abuelos o abuelas sufriendo porque el destino los puso un día en una calle remota de La Mosca y no en un barrio más privilegiado. Esta situación no puede sostenerse más tiempo. Nuestros vecinos necesitan una solución ya, y nuestros barrios, aunque sabemos que no es el niño bonito de nadie, necesita una mirada. Porque al igual que en otros barrios como el Limonar o el Cerrado del Calderón, en el nuestro también viven personas. Muchas gracias. Señora Doña. Gracias, presidente. Buenos días a mis compañeros y compañeras de corporación, así como a quienes nos acompañan. Y un especial agradecimiento a los miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Unión de la Mosca que nos acompañan esta mañana, y a la señora Pino que acaba de intervenir, y yo creo que huelga prácticamente ningún tipo de aclaración más tras la exposición que ha realizado ella. Ella lo ha querido en su exposición personalizarlo en 3 personas, en María, José y Antonia, que pueden ser perfectamente cualquiera de los vecinos o vecinas que viven en esa zona de Málaga, en la zona de La Mosca y en la parte alta, y les garantizo que no ha exagerado un ápice. Me consta que hay compañeros de corporación y compañeras que están ahora mismo aquí en esta sala que sí que conocen la situación por la que pasan estos vecinos y vecinas, pero también me consta que por parte del equipo de gobierno y concretamente por parte del alcalde no se ha visitado esa zona jamás en la vida. Son 20 años de inacción en una zona de Málaga que, si bien todos conocemos y desde el Grupo Municipal Socialista venimos denunciando desde hace mucho tiempo que los barrios son los grandes olvidados por parte del equipo de gobierno, el caso de La Mosca es un caso flagrante de total abandono. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista traemos esta iniciativa de la mano de los vecinos, trabajada con ellos, y como verán, en el acuerdo lo que pedimos es que se dote ya para los presupuestos municipales de 2018 de una partida presupuestaria suficiente para poder comenzar a acometer las acciones necesarias en toda esa zona de Málaga, porque la problemática es tal cual la ha expuesto la señora Pino, es que nos encontramos con calles totalmente inaccesibles, con calles donde no pueden acudir tan siquiera a los servicios de limpieza, ya no solo por el problema endémico que tenemos en la ciudad, es que es totalmente inaccesible. Vecinos y vecinas que se ven obligados a tener que limpiar su... Yo les agradecería que, por favor, en la medida de lo posible, es que yo me despisto mucho, lo siento, a lo mejor otro compañero no se despista, pero yo tengo ciertos problemas para poderme concentrar. Se lo agradezco, señor Cortés. Como les decía, tienen serios problemas para poder salir de sus casas. Les invito a que puedan ir a visitarlo. Calles que tienen que ser no solamente limpiadas, barridas, como ha comentado la señora Pino, sino incluso arregladas por ellos, hormigonadas por ellos mismos, zonas donde ese hormigón que han puesto los vecinos y las vecinas
pues antes de las lluvias de esta semana ya estaban prácticamente desprendidas. No he tenido oportunidad de preguntarle si ya se ha desprendido del todo ese tramo de calle. Ya se ha desprendido de todo. Efectivamente, con unas situaciones de peligrosidad tremendas, acceso súper complicado. Varios de estos problemas han sido tratados ya por esta comisión en el Pleno por iniciativas de otros grupos municipales. Sí, adelante, señora Doña. Por iniciativas de mi propio grupo municipal. Por tanto, lo que les pido es el apoyo para esta iniciativa y, sobre todo, queremos que no solamente se apoye y salga por unanimidad esta propuesta, sino que de verdad lo llevemos a cabo, que comencemos a dotar de presupuesto desde ya los arreglos de la Mosca y que de forma coordinada con la Asociación de Vecinos se vayan acometiendo todas estas necesidades que tienen por la inacción durante más de 20 años. Muchas gracias. Señor Espinosa. Sí, gracias, buenos días. Saludar a la señora del Pino y a los vecinos que nos acompañan y mostrar todo el apoyo a la iniciativa del Grupo Socialista. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas presentes. Lo primero, agradecer a Virginia Pino por sus palabras y su exposición y al resto de vecinos de La Mosca que la han acompañado esta mañana aquí. Y decir que nosotros vamos a apoyar la moción. Yo creo que si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, hemos de reconocer que todas las carencias que se exponen en la moción que ha expuesto Virginia son ciertas, son reales. Los problemas de accesibilidad, de movilidad, de limpieza, de asfaltado, aparcamiento, señalética, cuidado de jardines y algunas más que podríamos estar un rato aquí hablando. Nosotros apoyamos la moción básicamente por dos razones. Por una razón de justicia, ya hemos señalado en muchas ocasiones por nuestra parte que aspiramos a una ciudad donde todas las personas tengan igualdad a la hora de acceder a unos servicios públicos de calidad, independientemente de su condición social o del barrio en que vivan. Y por otra parte, por cumplimiento ya de mociones que han sido aprobadas reiteradamente, como ha expuesto la señora Doña, por lo menos presentadas como mínimo por todos los grupos de la oposición. En la moción, yo creo que con buen criterio lo que se pide, además, es que esto se haga realidad, plasmándose en los presupuestos. De nada vale que aprobemos mociones, que declaremos intenciones si no tienen un reflejo luego presupuestario y se cumplen luego también y se ejecutan esos presupuestos. Nuestro apoyo total a la moción. Señor Carballo. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes, a las personas que nos siguen. Saludar a Virginia también y bueno, a los vecinos que puedan estar aquí de La Mosca. Nosotros precisamente estuvimos hace muy poquito por allí, no sé si era una semana o una semana y media, y bueno, pudimos constatar efectivamente pues todas las cosas que Virginia ha relatado aquí hace un momento. Nosotros coincidimos con los comentarios de los portavoces anteriores y vamos a apoyar la moción, evidentemente, como no puede ser de otra forma, con el deseo de que poco a poco se vaya haciendo una realidad, pues bueno, pues todas esas mejoras que necesita el barrio y que bueno, que los vecinos demandan con toda la razón del mundo. Así que nosotros vamos a apoyar lo que se presenta aquí en esta moción. Señora Torralbo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y saludar especialmente a los vecinos de la Asociación de Vecinos de La Mosca. Bueno, pues lo que han relatado obviamente pone en evidencia la situación. Algunos lo conocemos bien porque podíamos hablar de José, de María, podíamos hablar de la madre de Carla o de su abuelo cuando lleva a los niños al colegio desde la calle Escritor Jiménez Enciso y tiene que atravesar ese estrecho embudo que tiene la calle Escritor Jiménez Guzmán, donde realmente ha habido múltiples accidentes porque es imposible poder circular por allí. Recordamos que hemos tenido mociones sobre el colegio La Biznaga, que obviamente no debe ser un problema para los vecinos, pero que ha surgido conflictos cuando la policía venía a poner orden y encima multaba a los vecinos. Yo misma he tenido que hablar con la policía y decir, no queremos molestar a los vecinos porque no hay otro lugar donde poder aparcar si no es en estas alturas
para poder llegar a sus casas. La zona, la verdad, es que quedó incluso más aislada después de la construcción de la autovía. El hecho de que la calle Suceso Lengua fuera cortada y no hubiera un puente también impidió otro acceso más a la zona alta de La Mosca. Pero es que tenemos un PERI pendiente que desde el año ya ni me acuerdo, que después de unas alegaciones no se llevó a cabo ninguna actuación sobre el mismo. Y tenemos un problema, necesita una rotonda en esa entrada desde la autovía a la zona de La Mosca, dignificarlo, poner aparcamientos, quitar los terrizos, pavimentar, limpiar y tener una zona decente donde puedan parar los autobuses, que la MT lo lleva pidiendo tiempo para poder dejar a los vecinos cerca de sus casas en la parte alta de La Mosca. Asimismo también los niños tendrán un sitio donde coger el autobús, porque resulta que en ese colegio tienen que bajar hasta la autovía para poder coger un autobús, porque no hay manera de entrar por esas calles. Pero es que es más, hemos tenido problemas cuando ha llovido, desprendimiento de piedras, ramas, peligro realmente. Hace poco una madre andando por esa zona se dislocó el tobillo porque realmente la zona no está habilitada para poder pasar en muchas zonas. Y son muchos los problemas que viven vecinos, padres, madres, abuelos que llevan a sus hijos al colegio de la zona, y la verdad es que se nota que son de segunda categoría, o por lo menos ese es el trato que se tiene, por no decir de cuarta. Las modificaciones presupuestarias han incidido mucho en los barrios, pero resulta que algunos de los barrios más necesitados, como en este caso puede ser la zona alta de La Mosca, también en la baja también hay necesidades, pues no reciben ninguna inversión más allá de un espejo en una esquina hace 2 años o pequeñas señalizaciones en algún punto donde ya ha habido accidentes. Es urgente y es necesario dignificar la zona y permitir la movilidad, porque como se ha dicho, ni siquiera los servicios de emergencia pueden acceder en condiciones para atender las necesidades de los vecinos. No digamos ya pues que pueda llegar un camión de reparto o un taxi o algún tipo de mercancía que tengan que llevar. Necesitamos realmente actuación y necesitamos presupuesto para ello, sin demora, y porque además lo merecen los vecinos que llevan tantos años allí viviendo y solicitando. Lo merece el propio urbanismo de la ciudad. No puede abandonar a los barrios, decir, bueno, es que es autoconstrucción. No, es un barrio. Sí, necesita esa intervención, como necesita también que los accesos de la autovía sean seguros, porque actualmente en ese cruce con la entrada de La Mosca hay muchos peligros cuando los coches llegan, los autobuses, y no hay una sola rotonda. Eso es un tema también importante para ya dignificar la entrada y mejorar la pavimentación del resto y los accesos. Por nuestra parte, el apoyo total a la moción. Señora Doña. Solamente para agradecer el apoyo a la iniciativa y agradecer también las intervenciones de los diferentes portavoces que han intervenido, porque han demostrado lo que yo decía en mi intervención, que muchos de ellos sí que conocen la situación. Y al equipo de gobierno, señor Pomares, agradecerles el apoyo y de verdad volver a insistir en que no queremos que se queden en que esta moción salga apoyada por unanimidad, sino que de verdad comencemos aportando presupuesto en 2018 y que vayamos resolviendo estos problemas, porque como se ha dicho ya esta mañana aquí, es un tema de justicia social. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más necesaria? Sí, brevemente. Y recordar también que estas personas mayores pues tienen la necesidad de reunirse, y en esa zona es complicado. Actualmente se ponen pues allí junto a la entrada de esta calle en unas sillas que colocan. Incluso he llegado a ver mujeres en la entrada de autovía en el bordillo de la acera. La verdad es que es de una indignidad que no tengan un banco en una zona plana, digamos, o un pequeño espacio donde reunirse y sentarse a hablar, porque la pendiente de la zona lo impide. Y realmente un pequeño espacio también para que ellos puedan sentarse y disfrutar pues de los días que le quedan para tomar el sol, charlar o lo que quieran hacer. Yo lo único comentario es que como está en breve la elaboración del presupuesto del 18 y dado la moción que aprobamos, insto a todos los grupos municipales, yo me autoinsto, pero también los grupos municipales, que en su demanda de los presupuestos del 18 incluyan esta mejora de barrio de La Mosca y conlleve también la aprobación del presupuesto para que se pueda ejecutar y los vecinos de La Mosca pues tengan una intervención integral en su barriada. Pasamos a votar. Unanimidad a favor. Punto número 3. Moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, don Eduardo Zorrilla Díaz, relativa a la situación del antiguo gobierno militar del Paseo de la Farola y su posible adquisición para uso cultural. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Bien, la moción que presentamos
Lo hacemos, como siempre, con espíritu constructivo y además en este caso esperamos sinceramente que tenga un apoyo de todos los grupos. No lo digo gratuitamente, sino porque la propuesta que hacemos sobre se inician negociaciones con el Ministerio de Defensa para ver si podemos adquirir por permuta el edificio del antiguo gobierno militar en La Farola o bien una cesión de uso. Es una propuesta que han recogido varios grupos políticos en sus programas electorales y es una propuesta por la que mostró interés también el propio alcalde este verano cuando visitó dicho edificio. Como ustedes saben, construido en la década de los 50, unos 2.500 metros cuadrados, en planta baja más 2 plantas y un semisótano. Un edificio que tiene también un valor arquitectónico, fue construido con los criterios del movimiento moderno, uno de los ejemplos que quedan en nuestra ciudad de arquitectura autárquica. Dejó de tener uso como gobierno militar en el año 90 y dejó de tener cualquier uso desde el año 2000. El estado actual del edificio es de cierto abandono, no ha tenido uso en estos 17 años y creemos que el mantenimiento pues tampoco está siendo el adecuado. No lo decimos solamente por una sensación, sino porque hemos preguntó nuestra diputada en el Congreso, Eva García Sempere, sobre el mantenimiento que se está llevando a cabo en este edificio. La contestación por parte del Ministerio de Defensa es que se destinan de forma irregular o esporádica para algunas tareas de poda y ciertos parcheos de desperfectos a personal del propio Ministerio, probablemente soldados militares que hacen estas tareas. No se ha hecho ninguna inversión de importancia en ese mantenimiento en estos 17 años y creemos que merece un mejor mantenimiento y conservación, no solo por su protección, aunque solo sea de fachada y de volumen, sino por la importancia del edificio, la situación estratégica que tiene en un lugar privilegiado de nuestra ciudad. Como decía, son varios los grupos políticos y el propio alcalde que han mostrado interés en poder contar con el uso de ese edificio por este ayuntamiento, que está enclavado ahora, además de ser un lugar privilegiado de la ciudad, en pleno circuito cultural y turístico de nuestra ciudad y podría albergar, tiene una calificación para equipamiento público, podría albergar algún tipo de centro divulgativo sobre el mar que no tiene esta ciudad de Málaga, a diferencia de otras ciudades marítimas, o cualquier otro uso que sea de interés público. No es. Para terminar, señor Zorrilla. Nuestra propuesta es básicamente que se negocie con el Ministerio de Defensa, se negocie, no estamos diciendo que se adquiera, que se negocie para una posible cesión o bien para una posible adquisición por permuta, por otros bienes que le pudiera interesar al Ministerio de Defensa. Y pedir al propietario, lógicamente, una conservación adecuada del edificio. Nada más, gracias. Señor Espinosa. A favor. Señor Carballo. Gracias, presidente. Nosotros vemos bastante interesante la propuesta que aquí se hace. Bueno, creemos que tener el uso de ese edificio pues sería bueno para la ciudad, pero sí que nos gustaría, primero, una puntualización. Nos gustaría que se tuviese claro qué se pretende hacer con el edificio antes de proponer una posible adquisición. Si no, luego nos encontraremos con los casos repetidos que tenemos en esta ciudad, en los que tenemos edificios y luego no sabemos darle contenido. Entonces sería bueno pensar antes qué hacer ahí y luego plantearse pues esa permuta o esa cesión que aquí se expresa. También en el primer acuerdo tenemos bueno, al final donde pone o en su caso la mejor fórmula jurídico-económica para la adquisición del edificio, para la instalación en el mismo, y sigue esa parte. Casi que pediríamos que se eliminase, porque ahí parece que se está dando pie a la compra, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo en que el ayuntamiento compre ese edificio. Si vemos pues posible pues esa cesión o esa permuta, que en definitiva puede ser una alternativa mucho más blanda para las arcas municipales que la compra
más si cabe sin tener un uso definido, porque es que volveríamos a repetir errores del pasado. Entonces, si quita esa parte, nosotros nos sentiríamos mucho más cómodos en apoyar el primer punto. Pero bueno, insisto en que la propuesta me parece interesante y que bueno, que es patrimonio de nuestra ciudad, que debe también conservarse. Vemos muy bien que se le exija al Ministerio de Defensa esa conservación y bueno, y esperar a ver lo que me dice el proponente sobre la propuesta de enmienda. Señora Torral. Sí, gracias. Bueno, pues nuestro apoyo a la moción, la verdad que nos parece un edificio interesante para la ciudad, interesante para esos usos relacionados con lo marítimo. Realmente faltan, prever por lo menos la necesidad de mayor investigación sobre, por ejemplo, la bahía de Málaga. Sabemos que Alborania está haciendo actuaciones, pero hay otros colectivos con relaciones con interés del sostenimiento marítimo que también pues tendrían un espacio y un uso para desarrollar, o una parcela del Instituto Oceanográfico. En fin, los usos podían ser variados, incluso no una sola entidad, sino varias entidades que tuvieran relación pues con esos usos marítimos, con el mar, con la investigación, con el medio ambiente, con el hecho del cambio climático, cómo afecta a nuestras costas, nuestro litoral. Realmente hay mucho que trabajar, y también pues un uso museístico y divulgativo también para conocer esa singularidad de nuestra costa, y por supuesto además pues mantener ese patrimonio dentro de la ciudad, evitar, como se dice de alguna manera, la posible uso especulativo de un inmueble que ha sido propiedad del Estado y que como tal pues no debe ser origen de esos intereses, sino que debe rendir al interés general y al interés público. En ese sentido, pues que el ayuntamiento estableciese algún tipo de convenio, uso compartido o cualquier fórmula que se le ocurra, sería muy conveniente, y creo que habría muchísimas entidades divulgativas de investigación y demás que sería muy interesante su ubicación en ese espacio, que además pues tuviese esa implicación con la ciudad, con el conocimiento, con la ciudad educadora que el otro día celebrábamos, para conocer mejor nuestro puerto, nuestra costa, nuestro mar y nuestra bahía que necesita muchísima más protección de la que tiene, y a lo mejor es el sitio perfecto para trabajar sobre ello. Nuestro apoyo total, y que realmente se busque esa negociación de alguna manera. Por parte del Grupo Socialista, señor Brenes. Sí, buenos días a los miembros de la Comisión de Pleno. Apoyar la iniciativa, la verdad es que es una iniciativa que entendemos que es interesante. Efectivamente, en los usos propuestos pues están ese museo marítimo tan demandado en la ciudad de Málaga y en este mismo salón de plenos por todos los grupos municipales, que puede ser y que puede albergar este edificio. Efectivamente, se necesita que hasta que ese edificio se le pueda dar un uso y volver a poner en servicio, hace falta desde luego esa labor de conservación y mantenimiento para evitar que acabe cayéndose. Y bueno, puede ser una buena oportunidad, una vez que se ha quedado y que no ha sido vendido por parte del patrimonio del Estado, que quizás el propio ayuntamiento se pueda hacer cargo de este edificio. Nosotros votamos a favor de la iniciativa. Por otra parte, también vamos a votar a favor de la iniciativa. Lo único, un par de enmiendas, si me permite, el señor Zorrilla. Uno, en cuanto a un poco parecido a lo que el señor Carballo quería decirle, la parte final, lo de para la instalación en el mismo de un centro cultural. Yo creo que lo que vaya, no sé si antes, durante o después, pero debe ser, yo creo que primero no es lugar en esta comisión, creo que tiene que ser un debate, ¿no? En este sentido de lo que es importante, creo tener un buen equipamiento para la ciudad, pero el qué, creo que debería ser objeto, no, por lo menos no de esta comisión. Yo no me atrevo a votar que falla para tal fin. Creo que para eso es más la Comisión de Cultura, si dependiendo que algo cultural, si fuera de otro tipo, teniendo en cuenta el alimento, incluso puede ser para uso municipal. Es decir, que en este sentido yo creo que eso necesita un debate de las necesidades que tengamos y reflexión de todos los grupos. Entonces le pediría quedarnos en la adquisición del edificio. Estoy de acuerdo con usted en intentar a ver si hubiera alguna manera de quedarnos con un edificio que en sí nos vendría bien como equipamiento para la ciudad, ya que ya no tiene el uso público que ha tenido hasta este momento. Y en la parte 2,
totalmente el deber de conservación. Además, le recuerdo, por ejemplo, lo que hemos estado al Ministerio de Cultura, por ejemplo, con San Agustín, o sea que siempre estamos encima, independientemente sea Estado, Junta de Andalucía o quien sea, siempre estamos encima de los edificios protegidos. En este caso hablamos de edificios de protección grado 2, tanto él como su entorno. Pasar a grado 1, que es lo que usted plantea, si necesitamos más grado de protección, yo me lo pensaría, por eso le diría tenerlo un poco, simplemente porque después, a la hora de darle uso, imagínense que no lo quedamos, es más difícil el trabajo, sabiendo el estado interno, que no es precisamente el ideal para cualquier tipo de reforma. Si queremos darle un uso, imagínense, administrativo, es decir, necesita una serie de obras que yo con el grado 2, que es justamente la fachada, el entorno, no se cambia en altura, alineamiento, pero sí nos permite trabajar dentro para ponerlo en valor, puesto que lo de dentro no tiene ningún valor en ese sentido, no hay salones especiales, ni espejos, ni... Yo creo que en este yo dejaría por grado de protección 2, con ese simple argumento, para que si un día tenemos que intervenir, ponerlo en valor, pues podamos trabajar de una manera ordenada, sabiendo que el grado de protección 2 tiene fachada, alineamiento y altura, que prácticamente es que decir, dejar el edificio como está. Entonces le plantearía dejarlo en el estado por el abandono. Y dejar el grado de protección que ya lo tiene 2, que es lo que le da el plan general actual. Salvo que haya algún elemento del edificio que usted haya visto, algo que a lo mejor se puede incorporar, algún elemento, pero pasarlo a grado 1 y pasarlo a un BIC me parece que ya es excesivo. Por muy bonito que es el edificio, ya, si no, tendremos que inventar otra categoría más allá del grado 1 para diferenciar entre edificio grado 1 y 1-2. Yo creo que este es un 2 claramente, ¿no? La fachada, la imagen, el sitio. Yo estoy totalmente de acuerdo con su moción. Se lo planteo. Señor Zorrilla. Gracias, presidente, y agradecer también a todos los grupos por su apoyo a la moción, aunque sea con matices. Con el mismo ánimo constructivo que decía que presentábamos la moción, paso a autoenmendarme con el ánimo de tener el apoyo de todos los grupos, con una fórmula abierta con el objetivo que hemos manifestado. Si les parece, en el primer punto podríamos eliminar, no solo a partir de, o en su caso, que es lo que me planteaba el señor Carballo, sino si quiere a partir de gobierno militar. Y dejamos abierto que sea una negociación con el Ministerio de Defensa para la posible cesión o permuta del antiguo edificio al gobierno militar. Y si le parece también al señor Carballo, pondríamos antes, incluiríamos, sería instar al equipo de gobierno a consensuar un posible uso compatible con su calificación como equipamiento público y a impulsar la negociación con el Ministerio de Defensa para la posible cesión o permuta del antiguo edificio al gobierno militar. Nosotros planteábamos un uso, que es el posible uso como cultural o divulgativo relacionado con el mar. Nos parece también muy interesante lo que ha manifestado la señora Torralbo, que puede ser un uso compartido con otras instituciones, aspectos de investigación sobre el mar y demás. Pero en fin, con ánimo de consenso lo dejo abierto a la fórmula, siempre que sea equipamiento público, a consensuarlo primero y a intentar esa negociación con el Ministerio de Defensa. Y en el punto segundo, si les parece, a partir del Ministerio de Defensa eliminamos todo lo posterior, señor Pomares. Lo que decimos es instar al equipo de gobierno a que se exija el cumplimiento del deber de conservación al propietario, el Ministerio de Defensa. No entramos en el aumento del grado de protección ni en valoraciones sobre el estado de conservación, que como digo no es el adecuado, pero lo quitamos del acuerdo. ¿El señor Espinosa? Carballo, señora Torralbo, señor Brenes, pues pasamos a votar la moción. Muchas gracias por su esfuerzo de consenso, señor Zorrilla. Unanimidad. Punto número 4. Moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, don Eduardo Zorrilla Díaz, relativa a los jardines de la Catedral y la posible construcción de una sacristía sobre los mismos. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Hace más o menos un año pedimos información al equipo de gobierno sobre la inmatriculación en 2012 de los jardines de la Catedral, aprovechando la que se llamó Ley Aznar, que permitió a la Iglesia inmatricular
bienes que hasta entonces no lo estaban y que podían entenderse como públicos, y a partir de ahí nos encontramos con dos informes de patrimonio municipal contradictorios entre sí. El 28 de junio de 2011 se dice en un informe de patrimonio municipal que es municipal esos terrenos, porque el ayuntamiento los mantiene, los conserva, los administra. El 22 de marzo de 2012, apenas 9 meses después, se dice que ha aflorado suficiente documentación para entender que son de la Iglesia. Pedimos en su momento que se nos mostrara cuál era la documentación, en qué se basaba esa documentación que había aflorado para cambiar esa conclusión en cuanto a la titularidad de los jardines municipales, que, como se decía en el primer informe, desde hace muchas décadas han sido mantenidos por este ayuntamiento, en definitiva con el dinero de todos los malagueños. La documentación que se nos cita es un acta de la Comisión Municipal del año 1900, Comisión Municipal Permanente del año 1941, diciembre del 41, en la que se dice que el Cabildo de la Catedral ha contestado a una petición por parte del Ayuntamiento de autorización para derribar un almacén contiguo a la casa que ya había sido derribada en la calle Cister número 2, que había sido expropiada por el Ayuntamiento ese año, y que el Cabildo concedía esa autorización a condición de que cierre el patio de cadenas antes cerrado por la casa derribada. La Corporación acordó aprobar la propuesta del Cabildo y agradecer las facilidades y que se otorgaran escrituras facultando al alcalde para el deslinde de los terrenos. Como ustedes pueden ver, porque lo hemos adjuntado a la moción, esto no es título suficiente para estimar que esto sea de titularidad de la Iglesia. Lo que se está diciendo es que se autorizaba al alcalde para proceder a la escritura de deslinde, pero lo que quisiéramos ver es ese deslinde. En definitiva, nos encontramos con una zona verde pública de competencia municipal que, como mínimo, en los últimos 60 años ha estado afecta al uso público, formando parte del dominio público local, mantenido con los fondos del propio ayuntamiento, y que no hay razones ahora para estimar que sean de la propiedad de la Iglesia. Además de ello, con el plan director elaborado a instancia del propio obispado, se plantean como una de las actuaciones prioritarias, sí, pero ahí terminándose delante incluso de la terminación de la torre de la catedral que falta, actuación que nosotros tampoco compartimos ahora mismo como necesaria, pero que el propio obispado considera que es más prioritaria aún construir esa sacristía, que era un proyecto del siglo XVIII, abandonado desde entonces, sobre los propios jardines de la catedral, eso que estamos diciendo que son de titularidad municipal. Nos preocupa porque supone, por un lado, acabar con los jardines y además acabar con una de las perspectivas más bellas, creo yo, de la catedral, que es la que tenemos desde la propia calle Cister. Por eso, mediante nuestra moción, lo que instamos al equipo de gobierno municipal a que cumpla con su obligación de vigilar, mantener y cuidar el patrimonio de nuestra ciudad, y que estudie e impugnar la inscripción realizada a nombre del obispado de los jardines de la catedral, por entender que estos siempre han sido municipales y públicos, y asimismo instar al equipo de gobierno a que rechace la construcción de una sacristía sobre parte de los jardines de la catedral, eliminando una de las mejores panorámicas de nuestra basílica. Nada más y gracias. Señor Espinosa. A favor. Después, vale. Señora Torralbo. Sí, bueno, lo ha explicado muy bien el proponente de la moción. La verdad es que en estos temas siempre hay mucha opacidad. Nosotros mismos habíamos pedido también estas certificaciones, aún no las teníamos y nos hemos congratulado por lo menos de tenerlas gracias a la moción que ha presentado el grupo Izquierda Unida para la Gente. La verdad es que sorprendió mucho la inmatriculación de la catedral, pero más aún conocer que esos jardines que existen desde antes de nacer, la mayoría de los que estamos aquí, pudieran ser ahora edificados por el obispado para darle más servicio a una catedral que además mantenemos como patrimonio del Estado
todos y cada uno de los que aquí estamos, con lo cual realmente es un espacio de uso público, como además se ha acreditado en algunos certificados, mantenido por el ayuntamiento y que además permite, bueno, pues esa, digamos, dignificación incluso de la propia catedral al permitirle un espacio alrededor, bueno, pues de ornato también y con esa arquitectura tan propia de nuestra zona, con ese jardín de los naranjos, en el cual, pues bueno, la verdad es que sería como un expolio de lo público si se permitiera construir ahí, porque la verdad la cantidad de experiencias, de recuerdos y de historias que hemos podido vivir cada uno de los que aquí estamos no permitiría que ahora hubiera una construcción de cualquier tipo en ese espacio. Pero es que además los documentos así lo acreditan. Viene a decirnos que estos jardines son de carácter público en un informe que se refiere a otro anterior, para luego en el 2012 cambiar de criterio en base a una comisión en la que no sabemos qué se habló porque tampoco tenemos las actas de esa comisión. Entonces, un documento que es público, que del año 2011, donde acredita que está afecto al uso público, formando parte del dominio público local y que refiere a un informe anterior, es modificado por una comisión que no conocemos su acta y que se refiere a un documento del año 42, en el cual ni siquiera queda manifiestamente expresado que fuera propiedad del obispado parte de esos terrenos. En cualquier caso, de luego, no serían completos, porque lo que está claro es que cuando el ayuntamiento actúa y crea unos jardines en ese espacio, lo está creando en parte de terrenos que son públicos. Si hubiera alguna parte pequeña que fuera de la catedral, del obispado, desde luego no es el conjunto, pero sí el conjunto es lo que se ha inmatriculado. Entonces creemos que hay que defender lo público, que es una obligación de esta institución, que además, bueno, tiene unos derechos de uso permanentes en el tiempo ya, bueno, pues casi de usucapión en cualquier caso, porque no ha habido ninguna reclamación que sepamos hasta el momento para poder llevar a cabo alguna actuación, y que no hay ninguna presunción más allá de que lo que no es privado es público, y sí hay mucha presunción de su uso público y de esas bueno, certificaciones que hay desde patrimonio municipal. Así que nuestro apoyo a la moción, y esperemos que de verdad se actúe y se ponga orden en esta cuestión. Del Grupo Socialista, señor Brené. Sí, yo les miro la cara a todos ustedes y creo que estamos convencidos de que no va a ser esta corporación municipal la que permita que se le adose un edificio a la Santa Iglesia Catedral, ¿no?, con el grado de protección y la propia importancia para nuestra ciudad. Entiendo que tampoco vamos a ser nosotros, esta corporación, o así desde luego lo entendemos nosotros, los que vamos a permitir efectivamente que desaparezcan esos jardines de la catedral, que efectivamente pues son historia pura de nuestra ciudad y que son un espacio público disfrutado por los malagueños y por los miles de visitantes que tenemos anualmente a nuestra ciudad. Como digo, se daría un paso, la verdad que bastante preocupante, si nosotros como Ayuntamiento de Málaga pues permitiésemos que se actuara en ese espacio, que perdiéramos esa zona pública, ese espacio público, y que además se adosase un edificio, algún tipo de edificio, algún tipo de estructura estable a la Catedral de Málaga. Imagínense el revuelo que se montó durante los días de feria simplemente porque se llegaron a colocar 2 urinarios de manera temporal en la fachada sur de la catedral. Imagínense si nosotros cometiéramos desde luego el atropello para nuestra propia historia y para nuestra propia identidad de permitir un nuevo edificio adosado, como les digo, a nuestra catedral. Que es un espacio público y del ayuntamiento, creo que queda de manifiesto, ¿no? Allí incluso fue el Ayuntamiento de Málaga el que, de otros tiempos, de hace ya mucho tiempo, el que en su día pues creó allí aquella Cruz de los Caídos, ¿verdad?, que incluso el 20 de noviembre hubo allí una serie de personas celebrando o conmemorando el fallecimiento de Francisco Franco, ¿verdad? Fíjense si esos espacios en su día fueron de titularidad municipal, que hasta hoy en día pues se siguen celebrando actividades, pues bueno, de corte de luego fascista, que no tienen nada que ver con nuestro ayuntamiento democrático del día de hoy, afortunadamente. Por eso digo que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, y lo que sí me gustaría también, sin incluir nada en la moción, porque creo que puede salir por unanimidad,
sí pedir también que tengamos en consideración que otros bienes que en su día también fueron municipales, que también pues han pasado a titularidad de la Iglesia, y que lo tengamos en consideración, porque ya no tienen ningún tipo de uso religioso, como pudieron ser aquellas escuelas rurales que en su día se construyeron por parte del Ayuntamiento y que tuvieron y que están diseminadas por toda la ciudad de Málaga, y que creo que sería interesante también recuperarlas para darle también algún tipo de uso de equipamiento. Es una cuestión que nosotros hemos planteado en diversas ocasiones y que sería cuestión también de que hiciésemos esa investigación para ver que esos bienes siguen siendo de uso. Bueno, por nuestra parte, explicarlo. Ahora mismo el plan, los jardines de la catedral son de doble titularidad municipal y titularidad del obispado. Son 1.327 metros cuadrados lo que tiene el jardín delante de la catedral, donde 912 metros son municipales y 451 metros son del obispado. ¿Y de dónde viene esta historia? Pues viene del propio Ayuntamiento de Málaga. La catedral siempre estuvo rodeada de edificios, siempre, históricamente, de edificios anexos. Y fue en los años 20 donde nuestros antecesores, los que había en esta sala, decidieron hacer un plan de grandes reformas del entorno de la catedral, que suponía reformar todo lo que era la calle Cister y la calle Río Rosa. La calle Río Rosa es la actual calle Cañón, y despejarla. A partir de ahí empezaron un proceso de expropiación, expropiaron 4 edificios que pegaban a calle Cister y uno a calle Río Rosa, el número 2, y cuando expropian, se paga y se derrumba, hay una edificación de la iglesia, del obispado, que unas dependencias que al estar pegadas y al derrumbarlas, pues entran en ruina también. Y entonces, de mutuo acuerdo, se derrumba esas dependencias que eran del obispado, esos 450 metros, era un edificio del obispado lo que había ahí, de uso de la catedral. No estaban entonces utilizados, como plantea el nuevo plan director de uso propio, pero eran dependencias de ellos, y se tiran. Y a partir de ahí se hace un plano en el 38 y se hace una comisión permanente para fiscalizar esas nuevas alineaciones, que está fechada en enero del 42, donde Ayuntamiento y Obispado llegan a mutuo acuerdo de decir: permítame la ocupación, porque el plan era hacer un jardín, el jardín actual, y se le pide al Obispado: bueno, déjame la ocupación del espacio y hacemos el jardín. Y el obispado cede, en lo que hay una cesión del obispado al ayuntamiento de esos terrenos, pero no se cambia la titularidad, hay una cesión compartida para ese uso de parque. Y encima en esas actas, que están en el archivo municipal, pueden ustedes leer y comprobar, como además dice que, esperando que en un futuro pueda recuperar, cuando el obispado así lo desee, ese espacio para volver a construir sus dependencias que fueron derribadas por este ayuntamiento por riesgo. Bien, eso es la legalidad. Por lo tanto, ese espacio es del obispado. Esto no, lo siento mucho, esto no es Venezuela, esto no es Cuba, aquí no se expropia lo que no es de uno que no hay interés. Si quieren ustedes pueden poner la moción que expropien, pero expropiar las cosas de la Iglesia pues son cosas de otra época. Bien, dicho lo cual, lo que sí estamos de acuerdo con lo que estaba diciendo el señor Brenes, a la preocupación. Mire usted, ahora mismo un plan director que ellos planteaban una ampliación de la sacristía, pero bueno, será la Junta de Andalucía lo que lo diga, porque ahí ese entorno es una zona verde ahora mismo, es un entorno VIP, protegido de la catedral, es una situación difícil, pero ahora mismo hay un plan director que ni yo mismo me atrevo a decir, es competente el patrimonio de la Junta, va a decir cuál va a ser el resultado de esa intervención por parte de ese planteamiento, que podrá ser sí o no, ya en ese sentido lo veremos. Pero vuelvo a decir, yo creo que está bien matriculado, es un terreno del obispado que está cedido actualmente al ayuntamiento, por eso el ayuntamiento lo conserva en parques y jardines, pero diferenciemos lo que es nuestro de lo que es una cesión voluntaria firmada en un documento que tiene validez de 1942, si por usted no tiene validez de la historia, aunque esté firmado en enero del 42, pues, pero estas cosas hay que respetarlas. Otro planteamiento que ustedes vengan y digan, no, vamos a expropiar esa parte de terreno, bueno, pues eso puede ser un planteamiento, pero hay que reconocer lo que no es nuestro, no es nuestro. Por lo tanto, este grupo municipal votará en contra de la moción, porque ahora mismo que tenemos un parque, es un parque público, así protegido además por el plan general, protegido por la Junta de Andalucía por ser un entorno VIP, y por lo tanto el mantenimiento es nuestro, pero sabiendo que son 912 metros nuestros y 451 del obispado. Señor Zorrilla. No, bueno, sí, si quiere usted ahora, señor Carballo. Sí, porque es verdad que saliste un momento. Gracias, presidente. Bueno, nosotros, evidentemente, no nos gustaría que hubiese, o sea, que se eliminase parte de los jardines de la catedral, como han expresado
todos los portavoces. Sin embargo, existen muchas dudas respecto a la titularidad, lo estamos viendo, tanto por el cuerpo de la moción como por lo que acaba de expresar el señor Pomares. Yo, sinceramente, el primer punto casi que lo propondría cambiar y sería solicitar un informe jurídico por parte del ayuntamiento para que nos diga exactamente quién es el propietario de los jardines de la catedral y que se aporte la documentación correspondiente para poder comprobarlo. Nosotros, ya digo, al primer punto, tal cual está redactado y viendo la situación actual, nosotros nos abstendríamos. Luego nosotros no queremos que se eliminen los jardines, evidentemente. Entonces, esperando a que el señor Zorrilla se pronuncie, pues así votaremos nosotros los acuerdos de esta moción. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Y gracias también a los grupos que han manifestado apoyo a la moción. Yo creo que en cumplimiento de lo que es nuestra obligación, de que es velar por los bienes municipales, que en definitiva son los bienes de todos los malagueños. Y señor Pomares, no se preocupe porque he vuelto a releer la moción con atención y no expresamos en ningún lado lo de la expropiación que usted se ha inventado. Tranquilo, que no estamos ni en Cuba ni en Venezuela, pero tampoco estamos en la España ni en la Málaga de 1942, que es a lo mejor a lo que usted siente cierta nostalgia. Nosotros estamos aquí para cumplir con nuestra obligación y con nuestra obligación de defender los bienes públicos. Usted ha nombrado datos reales mezclados con otros que no lo son tanto. Es cierto la historia que usted hace de que la catedral estaba rodeada de edificios, de que hubo un plan por parte de este ayuntamiento para ir... Sí, para ir terminando, señor Zorrilla. Calle Cister y en la actual calle Cañón. De hecho, en el acta que aportamos, pues se refleja cómo se pide autorización al Cabildo para derribar un almacén, un pequeño almacén que era propiedad del obispado y que era contiguo a una casa de la calle Cister, ya demolida por el propio ayuntamiento con la intención de hacer esos jardines. Pero en ningún caso se acredita eso que usted dice acerca de esa titularidad compartida por parte de la Iglesia y de este ayuntamiento. Nosotros no estamos de acuerdo en la valoración que usted hace, ni en la conclusión, ni que se llegue a esa conclusión con este acta, que es la documentación de la que disponemos después de haberla perdido durante largo tiempo. Para ir al grano, respecto a la cuestión que se plantea en este caso por el Grupo Ciudadanos. Hombre, en el primer punto nosotros lo que hemos dicho muy cuidadosamente además es que se estudie impugnar la inscripción. No está forma. Yo luego vaya terminando. Sí, concreto para... estoy conforme en expresarlo de otra forma. Si usted quiere que pongamos que se estudie mediante los oportunos informes de la asesoría jurídica municipal la titularidad municipal de esos terrenos y, en su caso, dejándolo así, la posible impugnación de la inscripción que fuera contradictoria con ellos o algo así, yo estaría conforme en hacerlo. Si usted quiere, lo redacta usted mismo o en esos términos lo podemos fijar. Y por lo que he entendido, en el segundo punto no habría inconveniente, ¿no? En tal caso, pues lo expreso, la autoenmienda, con el ánimo de poder lograr el máximo consenso. Instar al equipo de gobierno municipal a que cumpla con su obligación de vigilar, mantener y cuidar el patrimonio de nuestra ciudad y que, por lo tanto, estudie. Continúe. Los oportunos informes de la asesoría jurídica municipal, la titularidad de los jardines de la catedral. Punto. Pues ahí lo dejamos. ¿Y el 2? ¿El 2 se queda? Señor Espinosa. Simplemente para mostrar el apoyo a cómo queda
la iniciativa y decir que, bueno, que lo que se está pidiendo es la impugnación. No se está pidiendo, señor Pomares, que se expropie nada, sino que se aclare si es nuestro o no es nuestro. Y en todo caso, además de en Cuba y en Venezuela, aquí también se expropian cosas cuando es por el interés general, no solo en esos países que usted tiene tanto empeño en entrar a coalición. Y por otra parte también conocer por qué, si usted dice que no es nuestro, por qué el ayuntamiento lleva manteniendo esos jardines durante tanto tiempo. Señor Torralbo. Bueno, señor Caballo, no sé, tiene usted segundo turno, perdone. Sí, nosotros, como hemos dicho antes y hemos sugerido, si el primer acuerdo se quedaba en estudiar la titularidad de los jardines a través de los informes jurídicos pertinentes, nosotros votaríamos a favor. Y en el segundo punto, bueno, ya hemos expresado que creo que nadie quiere que se eliminen esos jardines. Señor Torralbo. Sí, bueno, en el primer punto, además, yo creo que habría que añadir que se aportase toda la documentación en la que se pudiese basar cualquier informe, porque la verdad es que el hablar de documentación de los años franquistas que usted ha comparado con este ayuntamiento, y por favor no lo haga porque no es lo mismo, porque yo no podría estar en ese ayuntamiento franquista, por ejemplo, y aparte de cómo fue elegido, pero por ser mujer simplemente, entonces no me ponga al mismo nivel que aquel ayuntamiento. Lo que sí queremos, claro, es que toda la documentación sea aportada para que podamos contrastar si son bastantes y suficientes títulos los que se dicen, porque ya certificados que el propio obispado emite sobre su titularidad no podemos darle la verosimilitud que se le daba en esa época, con lo cual tenemos que analizar esa documentación al momento actual, no a la validez que tenían en aquellos momentos, porque el que certifica tiene que certificar con una seguridad jurídica que no la otorga simplemente eclesiástica. Y sobre eso, pues bueno, que se cargue, y nosotros vamos a seguir apoyando los dos puntos. Señor Brenes. Sí, del año 42 en esta corporación no queda nadie. Bueno, queda el alcalde, pero el hombre acababa de nacer, ¿no? Nació el 21 de diciembre, con lo cual no hay conocimiento realmente de lo que pasó en su día en el ayuntamiento. Lo que sí es cierto, además no creo que haya nadie que rememore desde luego aquella época, ¿verdad? Entiendo que absolutamente eso queda descartado en esta corporación. Lo decía en la primera intervención. Lo que sí es cierto es que entiendo que hay unas buenas relaciones con el obispado, porque hay unas buenas relaciones de esta corporación con el del obispado. Hace unos días además nos felicitaban por las luces de Navidad que hemos colocado, los motivos navideños que hemos colocado este año, ¿no? En la ciudad de Málaga, nos felicitaba directamente el obispo, y entiendo que se puede trasladar por parte del ayuntamiento y de la corporación pues la no conveniencia de levantar un edificio adosado a la catedral. Acabamos de llegar a unos acuerdos con ellos para una serie de permutas de suelos en otras partes de la ciudad para beneficio. Para terminar, señor. Sí, acabo ya. Para ampliar zonas verdes en zonas forestales de la ciudad, y entiendo que se puede entablar esas negociaciones con el obispado para que efectivamente desistan de construir nada pegado a nuestra Santa Iglesia Catedral de la Encarnación. Sí, en nuestra parte vamos a mantener nuestro voto negativo por una razón muy sencilla, porque el señor Zorrilla tiene toda esa documentación desde que pidió documentación de este expediente en mayo y se le concedió. Aquí le enseño, se lo puedo entregar, las actas ya de 2012 de los informes de Patrimonio Municipal y de Asesoría Jurídica con el catastro, donde ya decimos, todos esos informes ya fueron emitidos en el 12. Es que ustedes sacan un debate, señor Brenes, que usted en el 12 sí estaba. Y todo este ya fue un debate que originó en el 12, que se originaron los informes municipales, y llegan ustedes a debatir una cosa y ya se vive todo en el 12. Y que tiene todos los informes, que yo si quiere si ustedes se los paso, pero siento mucho la poca memoria de muchos miembros de esta comisión cuando hay un debate del 12 con los informes firmados por los funcionarios municipales donde dice que esos metros no son nuestros. Yo se lo aporto gustosamente. Lo que me extraña es que el señor Zorrilla, tiene una vista pendiente del mayo, tiene toda esa documentación que se le hemos facilitado, parece que no ha leído la documentación que le hemos dado. No le habrá dado tiempo a usted en leer en todo el verano toda la documentación que le hemos dado, pero sí está a disposición del resto de mis miembros, sobre todo los más nuevos, para recuperar todos los expedientes que se dieron en el 12, donde incluso con el informe del catastro dice que ese expediente, ese trozo de terreno no es nuestro. Y señor Espinosa, se lo vuelvo a repetir, lo mantenemos porque hay una cesión de uso. O sea,
Una cosa es la titularidad, que no es nuestro, del obispado, y otra que el obispado nos cedió ese espacio para unirle a ese parque de carácter público. Por eso lo mantenemos, porque hay una cesión firmada en enero de 1942 y un documento firmado en 1942, da igual la época, sigue teniendo la misma validez jurídica hasta que no se emita un informe contrario. Por lo tanto, está dentro de la legalidad vigente, digan lo que digan ustedes. Y, por lo tanto, cambiar esa situación se puede hacer. No hay ningún problema, por eso le digo, pero el terreno es claro, así está en el catastro, así está en el informe jurídico, tanto de la asesoría jurídica como de patrimonio municipal, que ese terreno no es nuestro, y así están emitidos los informes cuando ya se pidieron en el año 12. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro voto negativo porque ya todo lo que ustedes piden está realizado. A petición del 12 del catastro, fue el catastro que se puso nosotros en contacto para clarificar ese expediente incluso, y está clarificado y por eso está en más controlado, conforme a la legalidad de antes, señora Torralbo. Así que es que sacamos temas cuando ya estos temas aparcados son debates que ya se tuvieron en su momento, jurídicos. Vamos a... Entonces entiendo... Vamos a votar. Esperamos un minuto, que es que se está tocando y no podemos votar si no arreglamos lo del aire. ¿Qué ha pasado? Ya podemos votar. No. En contra 6, a favor 7. No puede ser, ¿no? Sí. Sí, Sí, correcto. sí, está bien. Son 3. Punto número 5, moción presentada por el portavoz y el viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadano, don Juan Casalombardí y don Alejandro Carballo Gutiérrez, relativa a la situación del entorno del Jardín de la Abadía El Bulto. Señor Carballo. Gracias, presidente. Bueno, el entorno del Jardín de la Abadía del Bulto en el distrito de Carretera Cádiz sigue a la espera de una actuación urbanística pues que nunca llega. Luego. Nunca llega porque está condicionada al soterramiento del ferrocarril del puerto, algo que parece ser que no está en la agenda, por lo menos de forma prioritaria, en el Ministerio de Fomento. A poco que nos pasemos por esa zona, pues podemos ver el grave deterioro, la dejadez, el estado de abandono, bueno, que presenta estas calles de este entorno, que, como digo, pues con un simple paseo por allí se puede comprobar. La zona trasera de la casa del Sagrado Corazón de Jesús, Cotolengo, o las calles Ferrocarril del Puerto y calle Río Gallo. La presencia de escombros, basura, mala hierba, roedores y explanadas de tierra que se usan como aparcamiento improvisado es, bueno, un paisaje bastante desolador y que ofrece este entorno, y que creemos que es impropio de una ciudad como Málaga, y más si cabe pues muy próximo a lo que es el paseo marítimo. Según el planeamiento vigente, esta zona, bueno, como digo, tendrá que ser objeto de una gran transformación una vez que se ejecute el soterramiento de las vías del puerto, pero como no hay visos de que eso pueda realizarse a corto plazo, pues nosotros lo que denunciamos en esta moción es la total dejadez e inacción por parte del Ayuntamiento de Málaga, que simplemente se limita a hacer alguna labor de limpieza muy puntual, y que incluso la última que se hizo pues tuvo la colaboración de la asociación Jacaranda,
Nosotros se puede comprobar muy fácilmente, como en las fotografías que se pueden ver del año 2000 al 2011, incluso hasta el día de hoy, pues han pasado 15 años y la zona permanece totalmente inalterada, sin ningún tipo de intervención. Y nosotros, pues lo que proponemos es que consideramos que es más que necesario, que está muy justificada, una actuación blanda, sin grandes sobrecostes, pues que dignifiquen el entorno mientras se inicia pues ese proyecto futuro que depende del soterramiento de las vías. Y nosotros los acuerdos que planteamos pues son bastante sencillos, que son instalar el equipo de gobierno, realizar trabajos de compactación para nivelar las parcelas que se utilizan como aparcamiento provisional. Segundo punto, instar el equipo de gobierno a intensificar la limpieza y desbroce del entorno. Y tercer punto, instar el equipo de gobierno a intensificar las labores de supervisión, eliminación y control de plagas. Señor Espinosa. A favor. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar también a favor de la moción. Todo lo que se dice en la misma es absolutamente cierto, incluso más que se podría hablar. La verdad es que aquella zona no puede seguir supeditada, por lo menos en las cuestiones básicas que aquí se nombran en la moción, algunas de ellas, a la construcción del ferrocarril del puerto. Yo espero que esa obra no tarde muchos años. Desde luego depende de la voluntad del Gobierno una actuación de unos 28 millones de euros, que no es tampoco una exageración, el que se pueda llevar a cabo, a ver si en los próximos presupuestos generales del Estado se destina la cantidad necesaria. Es cierto que el Ayuntamiento en su día cumplió con su parte a la hora de la calificación urbanística de aquel sector y también de la demolición y realojo de los vecinos del conocido como bloque de los pescadores. Pero a partir de ahí todo quedó sin tocarse y allí pues vemos la realidad que se describe en la moción e incluso la existencia de infraviviendas. Las pocas viviendas que quedan en las calles que ha nombrado el señor Carballo, pueden ustedes ver todavía viviendas con techos de uralita o paredes de ladrillo sin enlucir, es decir, lo que técnicamente sirve para calificar esos alojamientos como infraviviendas, suelos terrizos, falta de limpieza, plagas, etcétera, tal como se dice en la moción. Lo que se haga allí no es un dinero tirado para cuando se haga la obra del soterramiento del tren del puerto. La actuación blanda que está planteando el señor Carballo es compatible con que ojalá dentro de un año, de 2, de 3, pueda iniciarse esa obra y no será un dinero tirado, porque además no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos, aunque sean pocos, de aquel sector, sino también la imagen de una zona de la ciudad muy visible que está en plena fachada litoral de nuestra ciudad. A favor de la moción. Señor Torralbo. Sí, gracias. Bueno, pues muy lógico de lo que se pide en esta moción y algo de sentido común. No tiene coherencia ninguna que cuando más, digamos, precarias son las viviendas, peor es el entorno que les rodea. Es decir, si tengo una vivienda barata o infravivienda en algunos casos, mejor tendría que estar el entorno para que por lo menos compense la situación que tenemos. Pero es que eso lo estamos viendo en muchos barrios de Málaga. Cuando las viviendas son bueno, pues de menos renta, el entorno está todavía más degradado. Y no tiene sentido si realmente queremos una política inclusiva, si queremos realmente bueno, pues dignificar nuestra ciudad independientemente de los recursos que tengan esas personas que allí viven. Obviamente esa zona necesita una regeneración completa, que esperemos que no expulse a la población o que de alguna manera le dote de las necesidades básicas. Pero al margen de eso, y si llega el momento de las actuaciones que se han mencionado sobre la vía del tren, antes hay mucho que hacer y no se les puede dejar abandonados por el hecho de que haya una posible actuación que ya veremos cuando llega. Entonces creo que lo que se pide es de sentido común y además de necesidad, porque lo que no podemos permitir es esos focos bueno, pues de insalubridad y de problemas que pueden generar por el hecho de no estar mantenido y permitir ahí
pues todo tipo de mala hierba, basura y en fin, y como se dice ahí, plagas, que es un problema que no solo en nuestra ciudad, pero que azota bastante fuerte el tema de determinadas plagas. Nosotros vamos a apoyar la moción y la verdad es que entendemos que merece algún tipo de actuación. Como se ha dicho, son demasiados años sin llevar a cabo la más mínima, más allá de la limpieza, y además por una asociación también colaboradora en los momentos ya, digamos, de problema de salud pública. Así que esperemos que se actúe y por lo menos se dignifique mientras se llevan a cabo otras actuaciones. Señor Brenes. Sí, no es la primera vez que se trae una moción de estas características sobre esa zona a este salón de plenos. El Grupo Municipal Socialista ya lo hemos presentado en varias ocasiones, incluso en este mismo año dimos allí una rueda de prensa. Por parte de concejales de nuestro partido se le dirigieron escritos a alcaldía sobre la situación que están padeciendo pues los vecinos del entorno, tanto los que habitan en la zona de la infravivienda como en los bloques que hay en aquella zona. Efectivamente, la situación se empeoró con el tema del derribo de las casas de pescadores, y que al final algo que parecía que iba a ser un proyecto que iba a empezar a corto plazo, como era el soterramiento de las vías del ferrocarril, que incluso recordamos que había una partida de 50 millones de euros para llevarla a cabo, y que finalmente pues hemos visto como en estos años desde luego esa actuación no se ha llevado, y el entorno pues está necesitando esa actuación de regeneración integral de todo ese espacio. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa, pero como digo, es un tema que ha venido ya aquí muchas veces, que todos hemos aprobado el tema de la compactación, incluso el echar aglomerado en aquellas pastillas de suelo para evitar el polvo, la suspensión de polvo en aire, y que a día de hoy pues no se ha hecho. Y el tema de la infravivienda, pues bueno, qué decir en la situación tan lamentable que viven muchas familias en aquel entorno. Eso sí que es de los años 40 y del mal endémico de la infravivienda, ¿no? Eso es prácticamente poco de lo último que nos queda en la ciudad de Málaga, y que tenemos que acabar con ello. Votamos a favor de la misma. Nuestro voto también a favor de la moción. Señor Carballo. Bueno, agradecer el apoyo a todos los portavoces, a todos los grupos municipales. Sí me gustaría, porque ya una vez que estábamos debatiendo la moción, incluir un cuarto punto, un cuarto acuerdo, puesto que nosotros ya trajimos en su momento también una moción sobre la implantación de pasos de peatones en la calle Ferrocarril del Puerto, por el peligro que suponía en su momento, bueno, en su momento no, cada día que pasan los niños hay un colegio muy próximo y hay una guardería también muy cercana, y tienen que pasar los vecinos por encima de las vías del tren. No hay una curva con muy poquita visibilidad, aparte los muros de las vías del tren hacen que exista menos visibilidad todavía, y no hay siquiera un paso de peatones pintado en la calzada. Es cierto que en su momento se nos dijo que dependía de Adif, dependía de una negociación con Adif para poder hacer esos accesos peatonales. Y como cuarto punto me gustaría intensificar las negociaciones con Adif para la implantación de pasos de peatones en la calle Ferrocarril del Puerto. Sí, no sé. Claro, es que legalmente no está permitido, por eso digo, yo en la instrucción, claro que es perfecto, pero a ver, señor Carballo, no puede plantear una cosa ilegal a todas luces. Mande usted una carta a Adif, porque Adif va a contestarme usted. Es que una red ferroviaria, es que no lo sé, no sé dónde saca usted ese planteamiento. Dígamelo. Sí, el planteamiento viene de la respuesta que nos dio el equipo de gobierno cuando lo propusimos en su momento en una moción en esta misma comisión en la que proponíamos que se instalasen estos pasos de peatones, y se nos dijo que había unas negociaciones abiertas con Adif
puesto que las vías de... Bueno, eso fue lo que se nos dijo, señor Pomares. Si usted me dice que no, nos podemos ir a las actas de aquella comisión para ver que se dijo que había una negociación abierta con Adif para estudiar la posibilidad de implantación de esos pasos de peatones. Simplemente yo le invito a que se pasen por allí a las horas de la salida de los colegios y que vean cuántas familias pasan por encima de la vía del tren y las circunstancias en las que están, la poca visibilidad que hay para los vehículos y las familias y los niños que cruzan por ahí. Yo, si ustedes nos dicen que legalmente Adif ha dicho que no, pues ya está, pues es una respuesta, pero no digan que de dónde sacamos esto, porque fue a partir de la propia respuesta que nos dio el equipo de gobierno. Señor Carballo, mis propios hijos estudiaron en Parque Banapio, ya que no venga usted ahora a dar lecciones de conocimiento del terreno. Por supuesto, eso se estudia y se le puede trasladar, pero lo que... Es decir, lo que usted está planteando no es posible. Si quiere, por ánimo de intención, tendríamos todo. Podemos mandar una carta de lo que usted quiera. Pero sí, estamos hablando de el día que esté soterrado, pues efectivamente podrá ser viable. Pero sobre unas vías de un tren, entiéndeme, es que es lo que es. Yo no sé si usted ha estado allí y ha recorrido usted la vía del tren, que parece ser que no. No parece ser que no, es unas vías del tren. Entonces, si quiere estudiar de otra manera, acelerar el soterramiento, Adif, como siempre, dirá, mire usted, pero digo, poner una cosa que realmente es clara es que ya me parece perogrullo, es decir, solicitar a Adif que se ponga un paso de cebra sobre unas vías del tren, que señor Carballo, reflexione un poco el planteamiento que acaba de hacer usted, es decir, y votemos la moción tal cual está, que se la hemos apoyado a todos los grupos municipales, sin excepción, porque lleva toda la razón en esta cuestión, pero que debe ser la parte lógica y coherente y factible, además. Señor Carballo, si sigue usted planteándolo, lo planteamos, que no, es por animarle a que salga la moción sin votos negativos. Señor Carballo, adelante. Sí, que a mí me gustaría recuperar las actas de la respuesta que usted dio en esta misma comisión. Yo lo pido encarecidamente para que se vea cómo se dijo que había unas negociaciones con Adif abiertas para estudiar esa posibilidad. Yo simplemente me atengo a lo que usted dijo en aquella comisión. Si usted me dice ahora que no es viable, pues bueno, pues no hay ningún problema, no es viable, pero usted en aquel momento dijo lo contrario. Si quiere, pues presente la respuesta que le da Adif o lo que dice Adif, que no puede ser, y ya está, y nosotros nos quedaremos conformes y no volveremos a solicitarlo en esta comisión. Pero a día de hoy nosotros vamos a incluir ese punto. Pues lo incluye. Pasamos... ¿Puede redactarlo, digo, para la secretaria tome nota, si es tan amable, señor Carballo? Me falta un trocito. Yo tengo que intensificar las negociaciones con Adif para la implantación de pasos de peatones en calle Ferrocarril del Puerto. Okay. Pasamos, ¿necesitamos alguna intervención? ¿Podemos pasar a votar? Sí, me dice sí o no, sí, pero está así. Venga, pues pasamos a votar entonces. Unanimidad. Punto número 6. Moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Málaga Ahora, doña Isabel Torralbo Calzado, en relación con la situación de inaccesibilidad y peligrosidad de numerosas calles de Málaga. Sí, señora Torralbo, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos a referirnos a unos problemas de peligrosidad e inaccesibilidad en muchas calles de Málaga que ya llevamos en diferentes comisiones en noviembre de 2015-2016, donde se presentaron iniciativas porque alertábamos del problema del peligro del cableado aéreo. Estos acuerdos fueron aprobados, pero no tenemos conocimiento de ningún avance, ni siquiera aquella mesa que propusimos con las compañías eléctricas y de telefonía, de las actuaciones a llevar a cabo, de que se implicasen en su responsabilidad, porque como denunciábamos, el tema del cableado ya no es aquel cableado histórico de líneas eléctricas de baja tensión o de líneas telefónicas que existían, sino que reiteradamente se están incluyendo líneas de fibra óptica, una por vivienda en muchos casos, y que realmente, pues como van con esa supuesta declaración responsable, hacen y deshacen lo que le da la gana en los barrios, colocan el cableado apegado a fachadas de viviendas privadas, e incluso cuando
cuando se ha llamado a la policía no ha intervenido por decir que, bueno, que no era competente en el tema. Y la verdad es que a veces se supone un abuso. Bueno, yo tengo que poner ejemplo que en mi muro de mi fachada me han puesto sin permiso una gran grapa de esta donde hay al menos 20 cables de eso. Esta es una parte que verdaderamente a mí no me molesta, pero a mi vecino de enfrente se lo pusieron en la puerta de entrada a su casa. Y ha tenido que denunciar, buscar la fórmula de poder quitar eso, si no es ir por las malas a veces y tener que quitarlo tú desde tu propia fachada. Realmente esto es un problema serio y además peligroso para las personas. Encima tenemos una ordenanza general de obras y servicios que prohíbe los tendidos aéreos, con lo cual no se entiende cómo se puede estar permitiendo poner la fibra óptica de forma aérea y no soterrada. Y luego, bueno, también el tema de la barrera arquitectónica, que también es un tema que sabemos que es importante y que se está actuando, pero la verdad es que nos faltan los criterios de actuación. Y con ello lo que queremos proponer es que, aparte de que se den cumplimiento a los acuerdos, es que se realice de forma además que sea luego transparente y pública un listado de calles estableciendo cuáles son las que tienen prioridad de actuación por su peligrosidad en cuanto al cableado, en cuanto a la densidad de población, la cantidad de cables, si los cables están bueno, más bajos, más altos, más tensos, si están en postes de madera, si encima hay luz del ayuntamiento, luz pública sujeta a postes de madera, que también las hay, lo hemos detectado en Churriana, lo hemos detectado en la zona cercana a La Mosca, en Valle de los Galanes. Una luz del ayuntamiento en un poste de madera con unos registros abiertos que lo hemos visto incendiarse más de una vez cuando ha habido tormenta y cuestiones así. Entonces, ese listado se bareme de acuerdo a los criterios de peligrosidad y de actuaciones y tengamos claro cuáles son las calles primero en las que hay que intervenir. Para así evitar pues cierta discrecionalidad en que se actúe porque hay uno que presione más, otro que presione menos o porque estamos cerca de las elecciones y este barrio... Termino. En el segundo punto, más o menos lo mismo respecto a las calles que sean inaccesibles, que no cumplan la ordenanza y que no permitan la correcta accesibilidad. No nos metemos en los criterios, solamente apuntamos algunos en el primer punto, en el segundo punto, incluso decimos que los criterios los establezcan pues, con la agrupación de desarrollo Málaga Accesible y se establezca este listado. Lo que sí queremos es que se haga ese mapeo y ese listado y que sea público para que la gente sepa cuáles calles son más urgentes de reparar o de arreglar y solucionar y cuáles no, y así se actúe con un criterio pues de eficiencia y realmente de responsabilidad. Señor Espinosa. A favor. Señor Zorrilla. A favor también de la moción. Yo creo que no solo es justo y razonable lo que se está proponiendo, sino que además es una moción bastante oportuna por las razones expuestas. Señor Carballo. A favor. Señor Brenes. Sí, a favor. Y el Grupo Municipal Socialista, vuelvo otra vez a insistir en lo mismo, ha presentado muchas mociones, no ya solamente también sobre el tema del distrito este, el distrito de Churriana, lo he defendido en numerosas ocasiones, la zona de carretera de Cádiz, etcétera, que hace falta que efectivamente se lleve a cabo. Votamos que sí a esta iniciativa. Por nuestra parte también a favor. Señor Bazarlo, en todos los puntos también. No sé si tiene usted que intervenir en el punto 2 o de comentar un comentario o directamente a favor también. Vale, pues entonces nuestro voto a favor de todos los puntos, señor Torralba, también. Agradece el apoyo y de verdad que se vaya haciendo este trabajo y así, bueno, pues también uno sabe cuando le toca que arregle en su calle. Creo que es conveniente. Pasamos a votar. Unanimidad. Punto número 7, moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Málaga Ahora, doña Isabel Torralba Calzado, en relación con el daño sufrido por la ciudad de Málaga a causa de los grafitis e intervenciones de Invader. Gracias. Pues bueno, volvemos a un tema que ya se habló, pero que todavía vemos que a pesar de que suponemos un expediente abierto y una investigación ya en curso, no se ha tomado ninguna medida, digamos, de intervención para proteger el patrimonio. Y hablamos de los grafitis e intervenciones que supuestamente, pero vamos, yo creo que constatadamente el artista Invader realizó en nuestra ciudad. De estas actuaciones, que nos pueden gustar mucho o poco,
el problema está en aquellas que están sobre elementos con protección patrimonial. Por lo cual deberían, bueno, pues de ser retiradas. El hecho, por ejemplo, de la más conocida, la flamenca en la trasera del Palacio Episcopal, que el propio Palacio solicitó que se retirase y que no tenía conocimiento ni había autorizado. Es más, es que parece que la flamenca está publicitando el negocio que hay al lado, que lo que tiene todo en la fachada son flamencas y delantales y cosas así. Parece que es, vamos, algo comercial. No sé si es que al artista, al llegar al punto, se le ocurrió viendo precisamente el material que vende ese comercio. En fin, el hecho que sabemos por noticias en prensa que se han llevado a cabo algún tipo de actuaciones, pero el tiempo ha pasado, hay bastantes pruebas e indicios de saber quién lo ha realizado, pero independientemente de ello, pues hay unas prohibiciones en la ordenanza de convivencia ciudadana, así como unas posibles medidas que puedan llevarse a cabo para, bueno, pues como se hace con los grafitis y como se ha sancionado tanto a los artistas grafiteros. Por ejemplo, cuando se dice en el artículo 13.2 que las características de los materiales empleados o el bien afectado fuera posible la limpieza y restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad solicitarán a la persona infractora que proceda a su limpieza sin perjuicio de las sanciones. Ello se ha tenido en cuenta en la propuesta de sanción como circunstancia favorable a la persona denunciada. El ayuntamiento subsidiariamente podrá limpiar o reparar los daños causados por la conducta infractora con cargo a la persona o persona responsable, sin perjuicio de la imposición de la sanción correspondiente. En fin, el hecho de determinar el autor, que bastante conocido es, más que la mayoría de los grafitis de la ciudad, no nos puede llevar a que no llevamos a cabo esa actuación de intervención y protección del patrimonio, que es al fin y al cabo lo que estamos pidiendo. Sigan ustedes con su expediente eterno, muy largo, la verdad que bastante largo, porque hay estas fotos del señor francés diciendo que había venido a la ciudad y que iba a hacer actuaciones, pero en fin, pero por lo menos actúen en esa capacidad que tienen y que la ordenanza les da de intervención y protección del patrimonio, para retirar a aquellos que obviamente ni el propietario ni la normativa permite que puedan llevarse a cabo ese tipo de actuaciones. Eso al fin y al cabo es lo que pedimos, medidas de intervención y protección del patrimonio. Sí, señor Espinosa. A favor. Señor Zorrilla. Pues a favor de la moción. Yo creo que no podemos ninguno votar otra cosa. Estamos en cumplimiento estricto de la legalidad, además de las razones de agravios comparativos que se exponen en la propia moción. Íntegramente a favor. Señor Carballo. A favor. Señor Brenes. A favor. Por nuestra parte también vamos a votar a favor si colocamos la misma coletilla, digo, para que jurídicamente que hicimos cuando se votó la moción del Partido Socialista, que vino a bien presentarla, acordaros, en junio. En junio votamos una moción del Partido Socialista donde evidentemente era trasladar a la Junta de Andalucía las conclusiones de la policía local, acuérdense, es decir, de lo que se estaba montando en ese momento, la investigación emprendida por la policía local, y dos, está el equipo de gobierno a retirar a mayor brevedad los 15 mosaicos tras la incoación del preceptivo expediente de la Junta de Andalucía, que es lo que avala lo que usted bien ha leído y bien ha explicado legalmente. La dificultad está que sí, el 29 de julio creo que le enviamos, el 26 de julio, aquí consta el envío de todo el informe policial a la Junta de Andalucía, pero claro, la Junta de Andalucía solo nos manda cartas pidiendo que lo quitemos, pero no incoa expediente. Entonces, claro, sin incoa expediente, volvemos a decir lo que usted ha leído. Tenemos esa dificultad, es decir, cómo retiramos algo sin que haya incoado expediente. Estamos a la espera de que la Junta de Andalucía cumpla con su obligación en cultura y incoa expediente, independientemente de tal, pero es que si no incoa va a ser difícil. Entonces, nosotros retiramos debido al patrimonio en cuanto a incoar el expediente. Yo le planteo esa posibilidad para cumplir lo mismo que hicimos en junio. Una vez se incoa el expediente por parte de la Junta de Andalucía, que es la competente para la protección de este medio. Ahora bien, sí le adelanto, independientemente, porque no quiero ir por las ramas, que estoy estudiando, como legalmente no se puede hacer por ahí hasta que la Junta incoe, y como la Junta no incoa, estamos en un callejón sin salida. Entonces yo sí tengo puesto, y le adelanto al servicio jurídico, estudiando cómo poder retirar el ayuntamiento, que deseamos retirar por lo menos de los dos edificios protegidos, sin meternos en la ley de patrimonio. Y puede que haya una línea, que la estamos estudiando jurídicamente, no adelanto porque todavía no tengo el informe, si son consideradas las obras de arte, aunque sea arte moderno, podríamos retirarlas sin incumplir la ley de patrimonio, retirarlas para el uso municipal, puesto que además siempre con
con la autorización del dueño del edificio, en este caso de uno si lo tenemos, ¿no? Entonces, creo que podemos encontrar esa vía, pero digo, todavía no tengo el informe jurídico, pero voy a decir, en la línea normal es que estamos a la espera de que se incoe el expediente, y me imagino que la Junta de Andalucía está esperando los resultados de la investigación que el Seprona puso en marcha, y no va a incoar el expediente hasta que tenga el informe final. Eso es lo que nos dijo la delegada, ¿no? Entonces, claro, estamos esperando a que, de todas formas, es verdad, estoy de acuerdo con usted, ese expediente se está alargando demasiado. Lo que teníamos de nuestro conocimiento, los datos policiales, se lo hemos pasado a la Junta, para eso lo pasa al Seprona. Pero más no podemos hacer, hasta para cumplir la moción que ya aprobamos en junio del Partido Socialista. Señora Torralbo. Sí, lo que pasa es que, claro, entonces estamos incumpliendo nuestra ordenanza, que tiene también unas disposiciones de protección de los monumentos, edificios e inmuebles catalogados o protegidos. En su artículo 9.3 nos lo dice, que también tenemos una responsabilidad de sancionar o las infracciones de ese tipo. Es más, además es que choca un poco porque hay otros casos, como el del grafitero Tous, que ha sido hasta detenido por pintada, o la asociación marroquí por un mural que iba a ser sancionada. Entonces, entiendo que la intervención en el patrimonio pueda tenerse que pedir autorización, pero lo del expediente sancionador, cuando nosotros podemos también incluso abrir uno por la vía de la ordenanza, no sé, lo que he leído. Permítame, no solo de Sí. En cuanto esté identificado el autor, esa es la diferencia con los otros casos. En cuanto esté identificado el autor, tanto nosotros como la Junta puede actuar, cualquiera de los dos, pero en cuanto esté identificado el autor. El problema es que todavía no tenemos, sí, aunque sea de perogrullo, yo sé lo que usted está pensando, no hay todavía un informe policial que identifique al autor, o por lo menos nosotros, la Junta de Andalucía, todavía no lo ha pasado. Hemos colaborado con el Seprona, pero es que aquí no es que es culpa mía ni de la Junta, es que es verdad, la ley es clara. En cuanto identifique al autor, puede usted incoar el expediente y ya puede autorizar. Entonces estamos buscando una alternativa a eso, ¿vale? A lo mejor necesitan un perito o el propio especialista en arte moderno que se declare también y diga si son o no son obras de este artista, no sé. En fin, yo voy a aceptar la enmienda por buena voluntad, pero la verdad es que esto parece un poco cachondeo. La verdad que parece que los malagueños se están riendo, porque es que hay un doble criterio con respecto a otros artistas que intervienen y que a veces pues son duramente reprimidos, y en este caso pues no se está teniendo el mismo cuidado. En fin, voy a aceptar la enmienda por buena voluntad, pero vamos, si no, entonces, no sé, ¿tendremos que poner una denuncia directamente a los ciudadanos o cómo? Para que se abra expediente. Vuelvo a decir que no soy yo, hay aquí gente jurista mucho mejor que yo, hasta que se identifique al autor para incoarle el expediente. Es decir, es que si no se incoa el expediente, si no, ¿contra quién se va? Ese es el problema. Si no se identifica al autor, en eso está el Seprona, nos quedamos ahí, acuérdese, no se puede incoar expediente. Ese es el problema que tiene ahora mismo la Junta de Andalucía y que tiene también este ayuntamiento. Es decir, la ley es así y es dificultoso. Por eso habrá que buscar una alternativa a la ley de patrimonio para conseguir el objetivo, que creo que estamos todos de acuerdo, que es retirar por lo menos los edificios protegidos esas dos intervenciones culturales, vamos a llamarle así, de momento. Señor Zorrilla. Señor Espinosa, señor Carballo, señor Brenes, pues votamos entonces la moción. ¿Podría, por favor, aclararse la enmienda? Yo tengo tomada la nota de una vez Pero se incoe el yo expediente. entiendo que se dejan los dos puntos, ¿no? Es decir, nuestra ¿Solo un parte punto? efectivamente municipal y también estará Sí, o sea, vamos a poner que se abre un expediente, pero... Sí, tras la incoación del preceptivo expediente, en este caso, en su moción de junio fue de la Junta de Andalucía. A mí no me importa poner, sí, si el problema es nuestro, el problema legal lo tiene la misma la Junta de Andalucía nosotros, y habría expedientes sin el conocimiento del autor. Tras abrir, en cuanto se incoa el preceptivo expediente. De todos modos, creo que este señor vino aquí a Málaga, ¿no? Se fotografió incluso con... ¿Verdad? Pueden coger incluso ustedes algunos de los periódicos, de los periodistas que están hoy aquí, que publicaron... Señor Brenes, presunto, hasta que la policía no nos sí, pase el expediente. Sí, todo lo presunto. Sí, es presunto. El señor francés... creo Presunción que también... de inocencia, que hay aquí abogado especialista en el tema. No sé. Para aclarar, sería, tras la incoación del preceptivo expediente, ¿se proceda a la retirada inmediata? Ok. Vamos a votar entonces. Unanimidad. Punto número 9, moción presentada por los concejales del Grupo Municipal Socialista, doña Rosa del Mar Rodríguez Vela, doña Begoña Medina Sánchez y don Salvador Trujillo Calderón, relativa a la accesibilidad en diferentes espacios de las personas con discapacidad. Señor Rosa, adelante.
Buenos días, un saludo a las compañeras y compañeros de la corporación. Presentamos nuevamente una moción relativa a las personas con discapacidad y a la accesibilidad. En esta ocasión, instando al Gobierno central en varios aspectos, como veremos en los puntos de los acuerdos. Volvemos a hablar una vez más de accesibilidad. Sabemos que la discapacidad afecta a un tanto por ciento cada vez más elevado de nuestra población y mucho más si tenemos en cuenta situaciones sobrevenidas y situaciones de comodidad en general. Es necesario ir dando cumplimiento pues a lo que nos dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural, salud, educación, etcétera. Sigue siendo un reto histórico, sigue siendo uno de nuestros puntos débiles el hacer una sociedad más inclusiva y accesible, una sociedad en la que quepamos todos y que nos permita disfrutar y desarrollarnos a todos en igualdad de oportunidades. En nuestro país sabemos que tenemos un decreto, el 1/2013, 29 de noviembre, donde se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que bueno, ya se ha hablado también aquí en otros plenos por parte de mociones de otros grupos políticos. Se quedó en evidencia hace poco que el 4 de diciembre era la fecha límite para llevar a cabo todos estos ajustes. Y bueno, pues seguimos sin tener un plan nacional de accesibilidad. Bien es cierto que en el mes de julio se firmó ya un convenio con otros agentes como el CERMI o la ONCE para empezar a llevarlo a cabo. Son avances bienvenidos, pero a estas alturas todavía, una vez expirado el plazo, pues vemos que aún no hay fruto. Y sí que en temas tan importantes como son los derechos humanos, que no es otra cosa de lo que estamos hablando al final, hay un tiempo para dejar que las cosas pasen y otro tiempo para hacer que las cosas pasen. Entonces, instamos en los dos puntos por un lado, a apoyar cualquier tipo de medida que se ponga en marcha y las legítimas reivindicaciones de las organizaciones de personas con discapacidad para garantizar la accesibilidad universal y instamos al Gobierno de España para que de una vez apruebe ya ese plan de accesibilidad, que no nos quedemos solo en comisiones, sino que se apruebe el Plan Nacional de Accesibilidad, cuyo plazo ya recordamos que expiró, y que haga además... Sí, señor Rodríguez. Y que haga ya los necesarios estudios sobre accesibilidad, concretando los ajustes que hayan de llevarse a cabo y, por supuesto, que destine financiación específica para lo necesario. Gracias. Señor Espinosa. A favor. Señor Zorrilla. A favor. Señor Carballo. A favor. Señora Bazalo. Buenos días. A favor, gracias. Disculpa, no, nuestro apoyo a la moción y bueno, ya lo explicará mejor la concejala, la necesidad de llevar a cabo la actuación. Muchas gracias. Ahora sí, señora Bazalo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a todos los compañeros de la corporación. Por supuesto, saludamos esta moción desde este Grupo Popular y desde luego también pues tenemos en cuenta efectivamente la necesidad de poner en marcha este plan nacional, pero es un plan que el pasado 25 de julio se suscribió por fin el convenio de colaboración para la realización de este Plan Nacional de Accesibilidad Universal 18-26 entre el Real Patronato sobre Discapacidad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el CERMI y la Fundación ONCE, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 1440-2015 de 1 de octubre.
Esta resolución ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 30 de octubre de 2017 como anexo al convenio que figura en esta resolución, por lo que ya se está trabajando en el segundo Plan Nacional de Accesibilidad que se ha encomendado a la Fundación 11, así como los estudios integrales sobre espacios públicos y urbanizados, relaciones con las administraciones públicas, acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público. Es interesante también recordar que en 2013 España, en manos de Su Majestad, entonces nuestra reina, doña Sofía, que era presidenta del Real Patronato de Personas con Discapacidad, ya recibió en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el premio Franklin Delano Roosevelt, que es la mayor distinción internacional en el ámbito de las políticas sobre discapacidad. Está considerado el Nobel de la Discapacidad. Este premio se concede a un Estado miembro de Naciones Unidas que sea referente a nivel mundial en materia de discapacidad, como en ese momento lo era España, lo que evidencia no solo que este país es una sociedad abierta, diversa, inclusive solidaria, sino que también estamos en continua mejora, como realmente lo estamos. Nosotros, desde luego, vamos a apoyar el primer punto, que nos parece totalmente razonable, pero en el segundo punto, y dado que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues solicitaríamos al Grupo Socialista que nos aceptase la siguiente moción. Sería instar a todas las administraciones públicas a facilitar el cumplimiento y desarrollo de los objetivos que se determinen en el Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2018-2026. Muchas gracias. Señora Rodríguez. Sí, aprovecho el segundo turno para dar voz al CERMI, que es una de las organizaciones que firma el convenio del que hemos hablado, que este mismo 4 de diciembre de este año, una vez ya suscrito, pues demanda al Gobierno central ante el Tribunal Supremo por no aprobar el Reglamento de Accesibilidad a Bienes y Servicios. Y lo demanda por inacción al no haberlo aprobado tras superar todos los plazos legales, el reglamento de condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, etcétera. Ellos se quejan, estoy leyendo textualmente su nota de prensa, que dada la inactividad del Gobierno, que ha ignorado este mandato legal pese a las insistentes peticiones del Movimiento Social de la Discapacidad, el CERMI presenta este recurso a fin de que la justicia, si estima la demanda, obligue al Ejecutivo a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollo reglamentario. La no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, educación, cultura, deporte, etcétera. Celebramos los pasos que se dan, que se firme el convenio, pero necesitamos actuaciones ya y sobre todo con financiación. Le aceptamos lógicamente la enmienda porque al final es tarea la inclusión de todas las administraciones y bueno, supongo que estaremos todos y todas vigilantes y seguiremos presentando mociones cuando así haga falta. ¿Necesaria alguna intervención más? Pues entonces pasamos a votar. Muchas gracias, señora Rodríguez. Unanimidad. Punto número 10. Hay una comparecencia presentada por el concejal no adscrito, don Juan José Espinosa San Pedro, para que doña Elvira Maeso González informe sobre los problemas de movilidad del Distrito Este y sobre las medidas previstas para solucionar las quejas con respecto a la línea 33 y la circulación de vehículos pesados en la zona este. Señor Espinosa. Sí, gracias, presidente. Brevemente, señora Maeso, era solo para que nos informara además de los cambios en la línea 33, que por lo visto los operarios están informando a los vecinos, pero que nosotros no tenemos información de que va a cambiar de nuevo a la altura de Juan Varela lo que es recorrido de la línea 33. También nos interesaría saber en qué medidas se están llevando a cabo, se van a plantear para la circulación de vehículos pesados, sobre todo en la zona este. Ya, como todos sabemos, hay sendas mociones aprobadas, hay un borrador de la ordenanza, etcétera, etcétera, pero nos gustaría saber a día de hoy cuáles son las medidas o
cuándo se va a poner en funcionamiento. También sabíamos a través de la Junta de Gobierno Local que se aprobó un proyecto para ir avanzando en este sentido, pero nos gustaría saber de su boca las medidas que tienen en marcha puestas. Adelante, señor Meso. Sí, pues buenos días a todos. En relación con el paso de la línea 33 por Juan Varela, debido a unos accidentes que hubo y a lo difícil que es el paso del autobús por esta calle, porque se encuentran muchos obstáculos, porque es estrecha, pues es difícil, se hacía difícil cumplir los horarios, la frecuencia y entorpecía toda la línea. Con lo cual se han estudiado una serie de medidas para intentar garantizar que el paso del vehículo por esta calle pues sea lo efectivo que necesita un transporte público. Para ello pues se ha reforzado la señalización horizontal y vertical en las curvas más cerradas del trayecto. También se ha instalado una señal de preferente en el sentido descendente de la calle y se va a instalar un paso de peatones, un paso de cebra de 6 metros de anchura. Están todas las medidas, excepto la del paso de cebra, que necesitamos una pequeñita obra. En cuanto esté realizado, pues volverá a ir la línea por esta calle. Con respecto al tráfico de pesado, el tráfico de pesado en general y en particular en la zona este, como usted sabe, pues como consecuencia de las mociones que hubo, donde todos éramos conscientes que era necesario regular el tráfico pesado. En abril del 16 se convocó el Consejo de Movilidad, ahí se acordó la constitución de una mesa de transporte pesado. A partir de entonces se han llevado a cabo 3 mesas, donde se han invitado y han participado pues todos los agentes implicados relacionados con la gestión de transporte pesado, y se ha hecho un borrador de ordenanza donde queda delimitada la zona en la cual se va a restringir el paso de los vehículos pesados, la longitud, el tonelaje máximo. Se han estudiado los polígonos que quedan dentro de este perímetro y los itinerarios por los cuales se va a poder acceder a los polígonos, porque hay que garantizar la actividad económica y comercial. Sí, adelante. Sí, y se instalaron 2 puntos de acceso en la avenida Blas Infante y Santiago Ramón y Cajal con el proyecto europeo Two Move Two, y con los fondos EDUSI se van a instalar 2 nuevos puntos de control de acceso que van a servir para poder controlar el cumplimiento de la ordenanza una vez que esté aprobada, una en la avenida Valle Inclán y otra en la calle Almería. Con esto pues se podrá, una vez que esperemos que para el año que viene, para el primer semestre, podamos aprobar la ordenanza y entonces con estos puntos de control de acceso pues podremos hacer que se cumpla la normativa. Señor Espinosa, nos falta. Simplemente, muchas gracias por la información. A usted. Preguntas, hay una presentada que ya se contestará, ¿no? Sí, la leo. Por el portavoz y viceportavoz del Grupo Municipal Ciudadano, don Juan Casal Lombardía, don Alejandro Carballo Gutiérrez, relativo al acceso del campamento Benítez. ¿Algún ruego o pregunta? ¿Un ruego? Sí, señor Zorrilla. Gracias, presidente. Muy breve. Aunque antes del comienzo de la sesión he tenido ocasión de comentárselo, de recordárselo al señor gerente, también para que conste en acta, un ruego que hice en el último Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo relativo a la vista de 2 expedientes que solicitamos el 14 de noviembre de 2017, es decir, va a ser mañana un mes. Rogarle que con la máxima prontitud podamos ver ambos expedientes de urbanismo. Y un ruego también, aunque no está el señor Cortés, al menos que conste en el acta, y yo cuando tenga ocasión se lo comentaré, quería rogarle pues que nos prestara la información que pudiera acerca de por qué no se activó el plan de emergencia estos días pasados, a pesar del nivel de riesgo del aviso que existía. Nada más y gracias. Señor Carballo. Sí, gracias, presidente. No, yo es que simplemente quiero leerle, porque es que no me gusta que me dejen por tonto en una comisión. Entonces le quiero leer lo que hace justo un año se aprobó se dijo respecto al paso de peatones en calle Ferrocarril del Puerto.
La señora Maeso dijo: lo que hoy se trae aquí, haciendo referencia a ese paso de peatones, que hacía falta también una autorización por parte de las entidades ferroviarias, y actualmente pues está a la espera de esa autorización y de empezar de hacer la obra por parte de urbanismo. Y luego posteriormente usted mismo dijo: sí, el proyecto, señor Carballo, la petición está revisada desde hace muchos meses por el área de movilidad y estamos simplemente a la espera de esa autorización. Y lo que se votó, con el voto favorable también del Partido Popular, intensificar las negociaciones con Adif para que el pintado de los pasos de peatones y adecuación de lo mismo en la calle Ferrocarril del Puerto pueda ser una realidad en el menor tiempo posible. Que después a usted le dijeran que no era posible, pues vale, pero lo que no puede ser es que diga que no es coherente y que no se puede hacer ese tipo de petición cuando se hizo, usted lo comentó, y encima hace justamente un año votó a favor. Y volveremos a votar a favor si fuera necesario, que era el señor Carballo, no hay ningún problema, pero hay que ir allí y ver las cosas in situ, se lo vuelvo a recordar. Señora Torralbo. Muy brevemente, que uno se queda un poco preocupado de cómo se hacen los expedientes y, hombre, yo entiendo que a lo mejor no saben ustedes el nombre de quién es Invader, pero que Invader es el autor, no tengan ustedes dudas, porque lo dice en su propia página web. Y así lo declara también el señor Francés en su propio Instagram. Así que quizás, como concesionario de este ayuntamiento y con deberes de lealtad al mismo, deberían llamarle ustedes y que diga quién es el nombre de forma confidencial para ese expediente que tenga reservado y se sepa a quién se puede sancionar. Porque que es de Invader, no hay duda. El problema es saber cuál es el nombre. En internet se puede saber hasta cuál es el nombre de su tío, por si le sirve de algo. Se llama Terrigueta y también es un artista del mismo estilo, y le llaman pues con un nombre también que es Mr. Brainwash. Así que más pistas si quieren para averiguar el tema. Luego ponga toda esa información a disposición de la Guardia Civil, que está con la investigación abierta. La página es space-invader.com. Él reconoce sus actuaciones en la ciudad de Málaga, incluida la del edificio del Obispado. ¿Alguna intervención más? Pues muchas gracias a todos por la sesión. Se hace constar, que el señor Eduardo Zorrilla incorpora justo los expedientes a que se refiere para los ruegos. Agradece.